Hacía un poco ya que no hablábamos de la maravillosa lengua italiana y he querido rescatar hoy una de las cosas más básicas que vais a tener si queréis aprender italiano. Así que para algunos va a ser un poco repaso de cosas que ya sabéis y para otros seguramente es vuestro primer contacto con la lengua italiana. Para poder hablar la lengua italiana, una de las cosas que tenéis que saber, que es muy importante, es saber pronunciar las letras, los sonidos en italiano, que no siempre es fácil. Lo primero que te viene a pensar es que el italiano y el español son tan parecidos que se pronunciarán las cosas igual. Y luego cuando empiezas a estudiar italiano es cuando te das cuenta que no es así. En esta lengua hay sonidos totalmente impronunciables que los españoles y todos los hispanohablantes tenemos grandes dificultades para poder realizarlos. Lo bueno es que no son todos, no todos los sonidos son diferentes o no todas las letras se leen de forma diferente que en el español. La mayoría son iguales, pero hay ciertos que os los vais a tener que grabar en las venas. ¡Vamos allá! La primera cosa que tendréis que tener en cuenta es que aquí la B y la V se diferencian. ¿Por qué os digo esto? Porque muchos de los que venimos de la bellísima ciudad de Madrid no hacemos casi diferencia entre la B y la V. En Italia es importantísimo. Yo como madrileña diría barco, vino. ¿Ves? Está mal dicho. Error nuestro. Bueno, pues en italiano no podéis decir eso. Está muy diferenciado esos dos sonidos. De hecho, la B la pronuncian como un B, barco, barco, B, barco, vino, vino. La primera letra que no vais a pronunciar en italiano igual será la C, C de casa. La C con las vocales A, O, U se va a pronunciar igual. K, ko, ku. Carta, cosa, cultura. El problema viene con la E y con la I porque no se pronuncian igual. Tú, por ejemplo, esta palabra la leerías celeste. En italiano no, en italiano es celeste. Así que la C, cuando va con la E o con la I, para nosotros es como si fuera un che, chi. Celeste, chimiche. Pero ¿qué pasa con lo que nosotros llamaríamos, que escribiríamos como CH? O sea, el cha, che, chi, cho, chu. Bien, pues en italiano, CHE o CHI se lee como che, chi. Por ejemplo, che de qué cosa stai facendo, che. O por ejemplo, chiesa. Otra de las letras problemáticas sería la G, G de gato. Pues cuando sigue las vocales A, O, U, es igual que en español. Ga, go, gu. El problema empieza cuando hablamos de la E y la I. O sea, lo que yo leería, o cualquier hispanoparlante leería G, G, aquí no se lee así, sino que se lee G, G. Por ejemplo, esta palabra no se diría gelato, tremendo error, sino que lo vas a leer gelato, porque la G y la E es Y, como si fuera una Y, como si estuvierais leyendo Y, Y-E. Gelato. O por ejemplo, la palabra giro no la leerías giro, dirías giro. Importante otra cosa relacionado con la G. Cuando la G va siguiendo o la Q va siguiendo de la U, en italiano se pronuncia. Esto es muy importante porque tú, por ejemplo, la palabra guerra la lees así, ¿no? Guerra. Sin embargo, en italiano necesitas pronunciar la U, así que no se dice guerra, se dice guerra. Guerra significa guerra. Necesitas pronunciar la U y muchas veces nos la comemos los hispanoparlantes. No nos olvidemos de esa U, por favor, no nos olvidemos. Esta palabra, que tú la leerías questo y no, se dice questo. Así que el famoso questo italiano se escribe así, con la Q. Ahora vamos con una de las más difíciles del mundo, porque es que, vamos a ver, parece que nunca conseguimos decirla bien. La Z, la famosa Z italiana, clásica por excelencia, una de las primeras que vais a aprender a decir. No es tan difícil, pero bueno, tiene su aquel. Es como si tú pronunciaras esa Z como si tuvieras una TS o una DS delante, por ejemplo. Zupa, pues entonces tienes que poner como zupa, como TS, como zupa. Así es como se dice la Z. Zupa. Algo así. ¿Vale? Practicar, porque es difícil. Otra cosa importante. Aquí en italiano, las letras italianas no incluyen la letra ñ, que tanto nos gusta en España.
España con su ñ, bueno, pues no existe aquí. Así que, ¿cómo vais a usar ese sonido? ¿Cómo? El italiano lo tiene, pero se escribe de otra forma. Así que la ñ pasa a ser GN. Por eso se dicen gnocchi. Gnocchi se escribe así, con GN. No se escribe con la ñ, porque en italiano la ñ no existe. Otra que a lo mejor os va a resultar difícil. La SC. Esta es complicada. Por ejemplo, en esta palabra de aquí, que tú como le dirías, cena. Y no es así, acordaos que la C delante de la E no se pronuncia como creemos que se pronuncia. Así que realmente es como una SH, es un poco extraño, es difícil de decir. Pero en esta situación tú deberías decir scena. Es como un S con una H así como alargada. Scena, scena, scimmia, scena, scimmia, shh, algo así. Y vamos con la, para mí, más difícil en absoluto, y sé que no solo para mí, porque algunos me habéis escrito y tampoco lo sabéis decir. La maldita GLI. Que tú dirías, qué fácil, pero si se dice gli y te quedas tan ancho. Pues no se dice así, es súper complicado de decir ese sonido, es muy difícil. No sé por qué no somos capaces muy bien de decirlo. En realidad se diría yi, es muy complicado. Yi. A mí no me sale, llevo años aquí y yo aún no lo digo bien, es muy difícil decirlo. Yi. Es como GLLI, como un yi. Es muy difícil. Lo dices así aproximado y da el pego y pasa y te entienden. Pero el sonido de per se es súper complicado de saber. Yo no lo he conseguido todavía. Yi. No lo sé. En esto no os puedo ayudar. Y dos claves más para los que venimos de hablar español y queremos aprender italiano. Un error muy común entre nosotros que estamos intentando aprender italiano es poner una E delante de la S al inicio de palabra. Por ejemplo, la palabra España. Bien, no lleva E, no está escrita la E. La mayoría de palabras, todas prácticamente, palabras italianas, no llevan la E delante. Entonces no podemos decirla, pero es innato a nosotros decirla. Tú lees eso y dices España, pero no es España, es España. Mucho cuidado porque es un error hiper común entre los que hablamos español y estamos intentando aprender italiano. Te viene solo, o sea, tienes que intentar no decirlo, pero viene a veces solo. No es España, es España. Y luego acostumbraros a las dobles letras. A veces es complicado saber exactamente cuánto de larga debo hacer ese sonido de doble letra. A mí también me pasa. Tenemos lo que es casa y casa. Son dos palabras que no significan lo mismo. ¿Cuánto hay que alargar la S? Esto es una cosa que siempre me he preguntado. No está claro, pero vamos, tiene que sonar una cosa natural, así que diríamos que es como casa, casa. Estoy segura que muchos ya sabíais todas estas cosas porque uno de los primeros pasos para aprender el idioma es estudiar la fonética, así que seguro que lo sabíais, pero bueno, a lo mejor había alguien que no, y yo os quiero ayudar. Espero que os haya gustado, que os sea útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!